Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Los elementos que intervienen en la comunicación son los siguientes. Emisor, persona que emite la información. Receptor, es la persona que recibe esa información. El mensaje es el contenido de la comunicación. El código es el lenguaje determinado, palabras, signos escritos, etc. El canal es el vehículo que transporta el mensaje entre el emisor y el receptor. Existen barreras que serían actitudes personales, prejuicios, ruidos, no ser el momento adecuado que dificultan la comunicación. Y el feedback es el mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado arbitrario y por otra parte debe estar organizado de antemano. El proceso de comunicación emplea ese código, precisa de un canal para la transmisión de las señales. El canal es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina tanto al medio natural, como sería el aire y la luz, como al medio técnico empleado, que puede ser la imprenta, la telegrafía, la radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor: el oído, la vista, el tacto, olfato y gusto. ¿Cuáles son las interferencias? Esta perturbación puede distorsionar o ocultar el mensaje en estos sentidos que vemos. Ruidos. Puede ser físico, es externo al emisor y al receptor, e incluye cosas como cualquier sonido que impida que se hable y se entienda correctamente. El sonido elevado de la música en un bar sería un ejemplo. Un ruido o una interferencia psicológica puede ser una interferencia mental que impide que el receptor escuche el mensaje, que puede darse por un despiste de la persona. Fisiológico. Cuando es un problema fisiológico en el que interrumpe o impide la correcta comunicación, cuando uno de los participantes, tanto emisor como receptor, están enfermos con algún problema, ya sea físico o mental. Semántico, cuando el emisor y el receptor no comparten el significado del mensaje. Se produce este tipo de ruido. Es muy común que una persona profana en una materia habla con un experto. Por ejemplo, entre un médico y un paciente. De influencia. Este se produce cuando son las actitudes de las partes implicadas en la comunicación las que impiden el entendimiento. Se puede dar entre políticos, entre científicos, etc. Técnico es referido a los defectos en los medios usados para la comunicación. Por ejemplo, si falla el teléfono al hablar, a través de un ordenador, etc. Tenemos dos tipos de comunicación: verbal y no verbal. La comunicación verbal. El mensaje que se transmite se articula y expresa a través de la comunicación oral o escrita. Escrita es cuando se utilizan las palabras mediante el uso de escritos, a través de la representación de signos en papel. Oral se manifiesta este tipo de comunicación a través de las palabras habladas.
La comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. Se basa en el lenguaje corporal. Los elementos de la comunicación no verbal son los siguientes. Como dijimos recién, la postura. Indica cómo se siente alguien y son muy aclaratorias para saber el estado en el que se encuentra. Expresiones. Las expresiones faciales son un termómetro ideal para saber si alguien está triste, feliz o deprimido. Gestos. Suelen estar muy presentes cuando se mantiene una conversación y van surgiendo conforme se van intercambiando informaciones con los distintos interlocutores. Por ejemplo, gestos de sorpresa ante una noticia. Apariencia. Está muy relacionada con el estado de ánimo en el que se encuentra una persona y hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de comunicación no verbal. Gracias a ella podemos conocer la edad de alguien, su origen o sexo. Las funciones. La comunicación puede darse en función de diversos propósitos. Por ejemplo, informativa, cuando tiene como propósito compartir la información más o menos objetiva o referencial. Esto es describir un aspecto de la realidad o señalar un elemento del mundo real. Formativa, cuando se propone incidir sobre la mente del receptor con fines pedagógicos, formativos o de enseñanza, transmitiéndole hábitos, ideas o convicciones. Persuasiva, cuando se busca convencer al interlocutor de adoptar un punto de vista o que lleve a cabo algún tipo de acciones determinadas. Dicho más fácilmente, es convencer. Expresiva, cuando se transmite contenidos subjetivos, anímicos o emocionales del emisor, sin esperar del receptor acción alguna, excepto simpatía o acompañamiento emocional. Gracias por su atención. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Para cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse al siguiente mail: endocenciacetrangolo@gmail.com.